y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, porque en medio de la ocupación, el afán, los trabajos, todas las actividades que cada uno de nosotros pudiera tener, Señor, hemos decidido separar este tiempo para buscarte, para conocer más de ti. Señor, y gracias porque como hermanos nos edificamos y en la mañana orábamos, Señor, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Y gracias por este tiempo de refrigerio. Bendigo a todos los que estamos aquí, a cada representada, a todos los que se pudieran unir más adelante o aquellos que por X o Y razón no pudieran entrar a la enseñanza. También les bendecimos, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de Jesús y te pedimos que abras, Señor, y cada uno de nosotros disponga a abrir sus oídos espirituales para recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, Jesús, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Dame un minutito porque me estoy acomodando aquí. De nada, sí, sin problema. Son los percances tecnológicos que siempre tenemos cuando hacemos este tipo de actividades, pero sí, no te preocupes, tú me avisas. Sí, yo te aviso, dame un segundo. Perfecto, y platicando con Jesús me comentaba un poquito, digo, no les voy a contar de lo que él va a hablar, sino simplemente introducirlos a que tú y yo podamos razonar nuestra fe. En muchas ocasiones creemos, y perdón lo que voy a decir, como dice por ahí el dicho, creemos en Dios, pero por la borreguiza, es decir, el pastor dijo algo y entonces yo automáticamente creo en eso. Pero tú y yo tenemos que sopesar lo que dice la palabra, tener entendimiento de lo que dice la palabra para que podamos no solo compartirlo con otros, sino fortalecer nuestra fe. Entonces nuestra fe tiene que ser una fe razonada o entendida, por así decirlo, y no restándole el punto de que creemos en algo que no vemos. Por eso es fe, pero la fe puede ser razonada. Y de esto nos va a hablar Jesús el día de hoy. Pues sí, primeramente quiero, si pueden abrir sus micrófonos, ahora sí que hacer una pregunta un poquito al aire de si alguien me puede decir por qué es cristiano, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Qué sigues a Cristo? Pues en realidad porque, bueno, en mi concepto sentí que es una necesidad, ¿no? Al saber que pues él me daba, al ir aprendiendo en el transcurso de conocerle, pues seguridad, la salvación que entendemos y sobre todo pues tener una perspectiva mejor de vida, acostumbrado a lo que estaba uno. Ese es mi concepto relativamente. Muy bien, Domingo, muy bien. ¿Alguien más? Yo, hermano, soy Vicky. Yo, porque soy cristiana, porque yo tenía necesidad, tenía algo que no llenaba mi vida y tuve muchas enseñanzas, pero no llenaban ese hueco y soy ahora cristiana porque acepté al Señor, mi vida cambió y porque sé que yo ahora dependo de Él y que mi necesidad es Él y que si no está en mi vida, pues la verdad estoy perdida. Así es, muy bien. Pero sí, cerramos los micrófonos. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos acercado al Señor por una necesidad. Y bueno, realmente eso es precisamente el primer paso, ¿no? A final de cuentas, el poder poner nuestra confianza enteramente en Jesús para poder conocerle y así poder crecer en sabiduría y en gracia. Pero, ¿qué pasaría
si todo lo que creemos o todo lo que estamos predicando fuera mentira, alguien que me pueda decir así como que, ¿qué pasaría? Bueno, hermano, yo esa pregunta cuando ya tenía un poco conocimiento del Señor y asistía yo a la iglesia cristiana, esa pregunta me lo hizo mi hermano porque cuando yo empezaba a compartirle a mi familia, me decía, y si todo ese rollo que tú vienes y nos platicas, y si no es cierto, pues mi respuesta fue, hermano, bueno, si yo muero y no es nada cierto, pero yo ya viví una vida diferente, apacible, ya mi familia no toma, no hay problemas, pues, siempre va a haber, pero es otra vida ya teniendo el conocimiento de Dios. Y aún si no, pero si yo te hago esta pregunta a ti, y si todo lo que te comparto y lo que la palabra dice y tú mueres y ves que sí es cierto, pues ahí ya no hay vuelta de hoja. Así es, bueno, Pablo lo dice y lo resume de una manera muy tajante. Quien quiera apuntar en 1 Corintios 15:14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún están en vuestros pecados. A mí se me hace impactante precisamente esta frase que Pablo cita, y la verdad es que sí nos pone a pensar, sí nos pone a analizar, bueno, si esto realmente no fuera verdad, entonces no tendría caso todo lo que estamos haciendo, todo lo que predicamos, todo lo que estamos intentando hacer o alcanzar, en este caso, una vida eterna, ¿sí? Que Dios nos ha ofrecido, el poder estar de nuevo ligados con Dios, ¿sí? Y dice que seguiríamos viviendo en nuestros pecados. Entonces, esa es la esperanza que realmente nosotros tenemos, que Dios nos está limpiando de nuestros pecados y que nos está ofreciendo una vida eterna, y que por gratitud nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, en este caso, en la gratitud, tratar de comportarnos de una manera coherente con lo que estamos predicando, y las buenas obras son consecuencia del amor que nosotros le tenemos al Señor, ¿sí? Entonces, se me hace muy crucial precisamente estas palabras de Pablo. Muchas veces, como creyentes, nos hemos escudado en este versículo, en Juan 20:29, donde Jesús le dijo a Tomás, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y muchas veces nos escudamos y creemos que esto es la fe, el seguir ciegamente algo o poner nuestra fe en algo a ciegas. Y déjame te digo, hermano, que ese es el primer paso, que puedas realmente poner tu fe en Jesucristo, que aunque no lo conozcas puedas decir, ¿sabes qué? Te entrego mi corazón. Pero ese es el primer paso, o ese es el primer paso del creyente, digámoslo así. Debemos de crecer en sabiduría, en gracia, en madurez y en conocimiento, así como lo hizo Jesucristo cuando era niño. Dice la misma palabra de Dios, nos dice que Él crecía en sabiduría, en gracia y en conocimiento. Amén. Entonces, es impactante cómo a veces nos hemos limitado a que nuestra fe sea simplemente ciega. Digo, realmente no es para señalar, al contrario, es para poder edificarnos, el darnos cuenta de que realmente nuestra fe no tiene que ser completamente ciega.
Dice en Hebreos 1:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo puedes tener certeza de algo que estás poniendo tu fe a ciegas? Pues realmente no hay una certeza como tal. Entonces, mi anhelo de esta enseñanza es poder fortalecer esa certeza en tu vida, esa fe en tu vida, para que crezcas en conocimiento, en la seguridad de una vida eterna en Cristo. Primera de Pedro 3:14 y 15 dice, más también, si alguna cosa padecieses por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni conturbéis, sois santificados, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Realmente estamos preparados a dar razones de nuestra fe? ¿Realmente hay algo que pueda convencer a alguien que genuinamente está preguntando por qué crees en Cristo? ¿Sí? Y ¿Puedo decir algo, Jesús? sí, adelante. En mi caso, el hecho de haber crecido en un entorno cristiano, no podría decir cuna, porque no fue cuna cristiana, sino ya de más niño. Durante mucho tiempo yo me preguntaba esto que fue tu pregunta inicial. O sea, ¿cómo sé que lo que estoy creyendo es la verdad? Y recuerdo, tendría yo como unos 10, 11 años y había una caricatura francesa que se llamaba Érase una vez un hombre, ¿no? Que va hablando acerca de la evolución del hombre, ¿no? Por distintos momentos de la historia. Bastante interesante, algunas cosas no muy bíblicas, pero bastante interesante esta serie. Y en un momento, una persona, un sabio de la caricatura, decía, yo le rezo a todos, ¿no? Hay unos que le rezan a Jesús, otros que le rezan a Buda, otros a Mahoma, y él decía, yo le rezo a todos porque es más seguro, ¿no? Dando a entender que pues hay un desconocimiento, pero al mismo tiempo una necesidad de tener la seguridad de que lo que estás creyendo es lo correcto. Al paso del tiempo, ya de más grande, leí un versículo que transformó mi vida al respecto, y se los quiero compartir rápidamente, que es Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si se dan cuenta, si alguien lo quiere apuntar, Romanos 8:16, habla de, la palabra espíritu está escrita en distintas maneras. El primer espíritu es con mayúscula, el mismo espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios, dice, revela nuestro espíritu con minúscula, es decir, al espíritu de cada uno, que somos hijos de Dios. ¿A qué voy con esto? Y aunando a lo que está comentando Jesús. Tú y yo como hijos de Dios podemos, en Romanos 8:16, orar al Señor para que se revele. Si tú y yo tenemos duda, y no es malo tener dudas, es malo permanecer en la duda, pero se vale estaré creyendo en lo correcto, ¿no? Y cuando yo prediqué alguna vez de este verso con un grupo, les decía, si tú has tenido dudas, vamos a orar Romanos 8:16. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios revele a tu espíritu que eres hijo de Dios. No que nadie te lo platique, no porque el predicador sea muy bueno, no porque la música, la alabanza haya sido conmovedora, no porque en una iglesia todo está en orden y hay un ambiente muy bonito. Si no es el Espíritu Santo que revela a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, nos vamos a quedar con muchas dudas. Vamos incluso a menguar, porque nuestra fe va a ser fácilmente removible. Nada más quería comentar esto. Muy bien, primo. Sí, así es. Realmente, pues el objetivo de todas estas enseñanzas es que podamos, que Cristo sea revelado en nosotros. Pues realmente Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Él es todo, realmente Él es todo. O sea, el crecer en la gracia de Dios es conocer más de Él, es poder conocerle más a Él.
tener una intimidad cada vez mayor con Él, ¿sí? Y pues bueno, aunado a lo que es el tema, dice que quiero ver cómo podemos saber y separar los hechos históricos de lo que es la paja histórica o lo que es algún mito. Josh McDowell lo plantea de esta manera, que lo podemos ver con lo que es el método histórico legal. ¿Alguien había escuchado este término? ¿No? Bueno, lo que es el método histórico legal, pues realmente es el acumular, bueno, testimonios de distintas cosas. Bueno, ahorita voy a plantear precisamente estos puntos para poder hacer un análisis si realmente lo que estamos creyendo pues tiene fundamento histórico, o sea, que realmente sucedió. Creo que, bueno, por ejemplo, cuando me ha tocado compartir a gente en las plazas, pues realmente hay gente que dice, pues es que yo no creo que Jesucristo haya venido a esta tierra, o sea, que realmente haya sido una persona, o que haya muerto, como dicen, y resucitado, ¿no? Entonces, podemos ver algunos métodos históricos legal, como en este caso, los historiadores usan diferentes procedimientos para determinar si algún hecho verdaderamente forma parte de la historia, ¿sí? Para esta enseñanza utilizaremos 5 criterios de la historicidad. Digo, realmente hay más criterios, pero vamos a tomar 5 criterios que tengo por aquí apuntados, que el primero va a ser el criterio de fuentes de evidencia temprana. El segundo criterio es criterio de testigos presenciales. El tercer criterio es, a ver, permítanme un tantito para fortalecer un poquito el punto que estoy tocando. El primer criterio es fuentes de evidencia temprana. Mientras más tempranas las fuentes, los testimonios son más veraces, digámoslo así. No que si no sea tan temprana sea falso, pero simplemente hay más veracidad en el hecho de que sea temprano, ya que no hay un tiempo para poder hacer de esto una leyenda o agregar detalles o cosas que no están en la historia real, ¿no? Bueno, la mayoría de los textos de lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento, datan de los más cercanos son de 6 meses bueno, estimadamente entre 6 meses y 6 años de, por ejemplo, lo que es la carta de Corintios, que es del apóstol Pablo. Entonces aquí vemos la cercanía de los datos, ¿no? A final de cuentas. El criterio de testigos presenciales, personas que realmente estuvieron viviendo con Jesús, en este caso, que pues realmente el hecho es que los apóstoles vivieron, convivieron y testifican de lo que ellos vivieron con Jesús. El criterio de las múltiples fuentes independientes. Tenemos múltiples fuentes independientes dentro y fuera de la Biblia. Eso es algo que a mí me impacta mucho porque mucha gente piensa que porque lo dice la Biblia lo creemos. Y en parte es verdad, pero porque estos documentos pues realmente fueron redactados como testimonios, realmente, antes que ser la palabra de Dios, digo, tiempo después se compilaron y realmente pues vemos que son testimonios de personas que vivieron con Jesús, testigos oculares, fuentes cercanas, inclusive, bueno, por ejemplo, Lucas, que documenta testimonios de fuentes cercanas a los sucesos. Entonces, esa es la veracidad de las cosas que vemos. Hay fundamentos históricos fuera de la Biblia como Cornelio Tácito, como
el Talmud judío, Flavio Josefo, Luciano, que testifican precisamente muchas de estas cosas que sucedieron. Entonces, bueno, también vemos lo que es el criterio de la coherencia, que es la coherencia del suceso en cuestión, de lo que es la coherencia de lo que se vivía en esa época. Muchas veces luego a veces piensan que se inventan las historias porque no hay coherencia con el tiempo que se vivían en esa época. Entonces, ese es otro de los criterios. Hay otro criterio que es el de testimonio vergonzoso, que por lo general, si alguien quiere inventarse alguna historia, pues omite ciertas cosas que pueden dejarlo mal parado, ¿no? A la persona que está testificando, o bien algún amigo, algún compañero de la misma, del mismo pensar, ¿no? Y lo que es el criterio del testimonio enemigo. Personas que no son, que son hostiles, digámoslo así, que son contrarias al testimonio que se está dando. Entonces, para poder entender estos criterios, pues bueno, para poder tener un fundamento, estos son los criterios que se utilizan para determinar si algún hecho realmente fue histórico o no, o es una mentira, ¿no? Como decíamos, paja histórica o mito. Estas no son todas las herramientas, pero son las que utilizaremos para poder hacer este análisis. Antes de continuar, veremos algunas fuentes, lo que es bueno, lo voy a leer de corrido, ya que son documentos externos a la Biblia y algunos que son internos a la Biblia, para poder entender que realmente no nada más es la fuente histórica que tenemos en la Biblia, sino fuentes aledañas. Como lo dijimos, Cornelio Tácito, que se data del año 55 al 120 después de Cristo. Es considerado uno de los más grandes historiadores romanos, autor de 30 libros. Tácito menciona a Jesús probablemente en el año 115 bajo el contexto del incendio de Roma durante el reinado de Nerón. Tácito menciona a Jesús probablemente en el... se repitió. Bueno, hay otro historiador que es Gayo Suetonio, tranquilo, que se data del 117 al 138 después de Cristo, que fue un historiador romano, guardia de los archivos del emperador Adriano. Suetonio escribe acerca del emperador Claudio del año 41 al 54 después de Cristo, que desterró a Roma, que desterró de Roma a todos los judíos que estaban continuamente haciendo disturbios, instigando por un Christus. Este hecho a mí me encanta porque parece coincidirlo en lo que viene en Hechos 18:2, que dice, además menciona, bueno, no lo tengo aquí apuntado, dice, pero además menciona la relación a Nerón, bueno, el Talmud judío, y bueno, para no hacerlo largo, pues realmente nada más los voy a leer así, los autores, que son el Flavio Josefo, que también tiene un testimonio pues bastante impactante, Mara Bar Serapión, Taló, Plinio el Joven, Emperador Trajano, el Toledo Yesu. Realmente son documentos un poquito extensos, pero que citan puntualmente hechos de lo que son historias de Jesús y lo que es las vivencias inclusive de algunos de los discípulos. Pero digo, para no hacerlo tan tedioso, me voy a brincar algunas de estas cosas para seguir con lo que estamos. Bueno, ya teniendo lo que son nuestros fundamentos de historias, bueno, de fundamentos históricos
que nos van a ayudar a determinar si realmente lo que estamos creyendo es historia o realmente o nunca pasó. ¿Sí? El doctor Gary Habermas es uno de los eruditos más especializados en el tema de la vida de Jesús. Él decidió investigar los hechos más relevantes en cuestión de la historicidad de Jesús para poder comprobar si realmente esto es verdad, ¿no? Esto incluye a tipos de eruditos agnósticos, ateos, creyentes, que son como 4,000 fuentes de erudición de francesa, alemana de Inglaterra. Es el quien postula lo que es el método de los hechos mínimos como resultado de este estudio. Estos hechos mínimos, pues realmente es el poder plantear ciertos puntos para poder determinar que la historicidad, en este caso, lo que vamos a ver que va a ser la historicidad de la resurrección, pues es verdad. Estos hechos ya han sido totalmente verificados, usados en historiografía. Y punto número 2, han sido aceptados por una amplia gama de eruditos que incluyen tanto agnósticos como ateos. Estos hechos que vamos a ver ahorita más adelante ya han sido catalogados entre todo lo que es el cuerpo de erudición, que sean realmente genuinos o que realmente sean verídicos o que realmente se puedan avalar como historia real, ¿sí? Cabe notar que estos hechos que están a punto de... cabe notar que estos hechos que apuntan a la resurrección están bien evidenciados por los métodos históricos, y esta es la razón por la cual la gran mayoría de los eruditos los avalan. Los hechos son los siguientes. Voy a empezar, tengo apuntes de 12 hechos mínimos que vamos a respaldar con algunos textos para poder dar validez, ¿no?, de lo que estamos leyendo. El primer texto, pues realmente que es uno de los más esencial, es que Jesús murió por crucifixión. Como vimos, bueno, en algunos de las fuentes históricas, algunos mencionan el hecho de que Jesús murió por crucifixión. Los discípulos, los apóstoles, Lucas, Pablo, todos ellos apuntan a que realmente hubo una muerte por crucifixión. Déjenme checar aquí por aquí. Perdón, sigo ando un poco nervioso porque creo que es un tema bastante complejo, pero bueno, yo espero poder compartirles un poquito más, ahora sí que la esencia de este tema, ya que es un tema bastante relevante, bastante interesante. Tenemos lo que son fuentes tempranas, de máximo de años, del 150 años hacia atrás, de lo que son los evangelios, de lo que son Cornelio Tácito, lo que son Flavio Josefo, el Talmud judío, y todos ellos avalan que realmente hubo un hecho histórico de la crucifixión de Jesús, ¿sí? La crucifixión esto es tan veraz que más de 12 fuentes son las que están avalando que realmente hubo una crucifixión, ¿sí? Y de los eruditos que les comento, me encanta saber esto, que ciertos agnósticos o ateos avalan que el hecho de que Jesús realmente fue crucificado. Voy a leer lo que es una pequeña cita que dice John Dominic Grayson, que es un ateo. Dice: la crucifixión es tan cierta como cualquier hecho histórico. Bart Ehrman, también agnóstico, dice: la muerte de Jesús como consecuencia de su crucifixión es algo
indiscutible. Estos son, realmente estos son eruditos de lo que es historicidad y avalan que la crucifixión de Jesús realmente fue veraz. Vemos que en varios textos hay negativas vergonzosas, como en el caso de que Pablo niega a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Vemos que Jesús fue ridiculizado, golpeado. Los discípulos se presentan como cobardes antes de la crucifixión de Jesús y ausentes durante la crucifixión. Entonces, estos son testimonios que realmente son vergonzosos, que si te estás inventando una historia, pues realmente no vas a inventar cosas que te pongan en un mal parado, ¿no? En una situación donde no puedes, donde tú eres el afectado. En este caso, pues son textos vergonzosos, ¿no? Para ellos. Tenemos textos lo que es que son fuentes enemigas como el Talmud judío y como Flavio Josefo, que ellos avalan que realmente hubo una crucifixión. Tener una o dos fuentes es suficiente para establecer un hecho histórico. De la crucifixión tenemos al menos 12 fuentes, y eso es algo que a mí me impacta porque realmente tenemos muchas fuentes como para poder decir, ok, Jesucristo realmente murió por una crucifixión. Es algo impactante como algunos otros hechos históricos necesitan solo 2 o 3 fuentes para que los avalen como algo realmente histórico, y la crucifixión de Jesús es avalada por más de 12 documentos. Punto número 2, lo que es de los hechos mínimos, él fue sepultado. Alguien que me ayude a leer Marcos 15 del 46 al 47, por favor. ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? ¿Puedes repetir la cita, por favor? Es Marcos 15 del 46 al 47. Aquí lo tengo. ¿Me apoyas? Sí, claro. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Ahí vemos cómo ahí hay testimonios vergonzosos de lo que es, bueno, en este caso, José de Arimatea, que era un erudito, bueno, un fariseo que seguía a Jesús a escondidas, ¿no? Por lo cual, por ser vergonzoso, pues yo creo que tiene que ser verdad, ¿no? En este caso. También tenemos testigos oculares. Dice que María Magdalena y María, la madre de José, veían dónde ponían el cuerpo. Aquí vemos testigos oculares de primera mano, ¿sí? Que avalan lo que es este hecho, lo que es la sepultura de Jesús. El punto número 3, la muerte de Jesús hizo que sus discípulos perdieran toda esperanza. Alguien que me apoye con Hechos 5 del 33 al 39. Este punto a mí se me hace muy interesante porque sí, ha habido otros supuestos mesías antes de Jesús, pero como decían por ahí, muerto el perro se acaba la rabia. Entonces, era interesante cómo anteriormente había habido más supuestos mesías, pero con su muerte, pues realmente perecía todo ese movimiento. Y en este caso, con la muerte de Jesús, pasó algo muy similar. Los mismos discípulos perdieron toda esperanza. Alguien que ya tenga Hechos.
¿Puedes repetir la cita? Es Hechos 5, del 33 al 39, por favor. Sí, aquí lo tengo. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí vemos cómo Gamaliel nos habla de que ya había habido otros Cristos anteriores, otros supuestos Cristos anteriores, pero que así como habían empezado su movimiento cuando murieron, pues realmente su movimiento terminó, ¿sí? Entonces, aquí vemos realmente este mismo hecho que pasó con los discípulos, que murió Jesús y todos ellos perdieron toda esperanza de que realmente Jesús, pues bueno, vieron a su Mesías muerto y pues realmente eso les dio, como dicen por ahí, corrieron, ¿no? Como Forrest Gump. Entonces vemos cómo ellos también pasaron por esta situación, lo que es el desaliento, la pérdida de la esperanza de que su Mesías había muerto, ¿sí? El punto número 4 que vamos a ver es que la tumba fue descubierta vacía y bueno, ahí tenemos lo que es Marcos 16 del 1 al 6, que precisamente habla de que las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención de este punto es que el testimonio de la tumba vacía lo dieron las mujeres. Y en esa época donde la voz de la mujer pues realmente no tenía peso o autoridad, digo, si te estás inventando una historia, yo creo que lo menos probable es que vas a poner a una mujer, sino vas a poner como testigos principales a hombres que encontraron la tumba vacía. Y pues bueno, este es algo impactante porque realmente es un testimonio, entre comillas, vergonzoso, que el hecho de que las mujeres hayan testificado como primeros testigos de la tumba vacía. Entonces, aquí vemos otro punto muy importante, muy padre, muy relevante. El punto número 5, los discípulos creyeron genuinamente ver a Jesús después de su crucifixión. Este punto también es interesante. Hay mucha gente que dice, muchos pueden morir por una mentira. Y pues realmente aquí vemos genuinamente ellos creían algo. No es una mentira, pues realmente ellos tenían o ellos testificaban de que realmente habían visto a un Cristo resucitado. Lo vieron morir tiempo después y tiempo después lo vieron vivo, se supone. Vemos que hay distintos, estas apariciones están en distintos tiempos, en distintos lugares, en diferentes, con diferentes personas. Entonces, las apariciones de Jesús pues realmente fueron bastante veraces también. Inclusive Pablo dice que en 1 Corintios 15 habla de que se apareció a Cefas, luego a Jacobo, después a 500, y inclusive hay teorías que hablan de que pudo haber sido alucinaciones, pero pues realmente investigando no hay ningún antecedente de alucinaciones colectivas.
Realmente, pues si tú tienes, es como decir, tuve un sueño y le hablo a David, oye, soñé que estábamos los dos en la playa, y que David dijera, sí, yo también, estuvo bien padre, y no sé qué, y pues dices, ¿cómo va a tener esa conexión de un sueño? Pues realmente cada uno tiene una mente completamente separada, no hay antecedentes históricos o antecedentes clínicos de donde haya alucinaciones colectivas de este tipo, por lo cual, pues bueno, este es un fundamento pues realmente no válido, sino que realmente ellos creían genuinamente que vieron a Jesús resucitado, ¿sí? Los discípulos sufrieron una transformación de escépticos y cobardes a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. Aquí era el punto que iba a tocar de muchos creen, muchos dicen, es que muchos mueren por una mentira. Sí, pero no a sabiendas de que es mentira. Y los discípulos estaban en la posición de saber si realmente lo que estaban predicando era una mentira o era verdad, porque ellos vivieron con Jesús, ellos estuvieron mucho tiempo cerca de él y podían desmentir en caso de que hubiera realmente algo turbio, digámoslo así, de esta historia, ¿no? Entonces, pues esto también avala la veracidad de este hecho, de que sus discípulos fueron transformados realmente de cobardes escépticos a realmente personas valientes que inclusive dieron su vida. La mayoría de ellos murieron de una manera atroz defendiendo un hecho que ellos consideraron completamente como verdad, ¿sí? No decimos que la resurrección realmente fue verdad porque los discípulos lo creían, sino este es un hecho que es innegable, que hubo esa transformación, y esto apunta a que realmente hubo esa resurrección, a que realmente vieron a Jesús resucitado, ¿sí? El punto número 7 es que el mensaje del evangelio, la muerte y la resurrección, fue el centro de su predicación. Ese es un punto bien importante, porque pues realmente el centro de la predicación de los apóstoles es el hecho de que Jesús murió crucificado y que después resucitó, ¿sí? Este es el centro de la predicación, inclusive lo que es en 1 Corintios 15, que lo ven como el credo más temprano de la iglesia. Él dice que precisamente Cristo murió y resucitó. David, si me apoyas a leer precisamente 1 Corintios 15 para dar un poquito fundamento, déjame ver mi Biblia. Del 1 al 8, por favor, David, si me apoyas. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Claro. Dice 1 Corintios 15, 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así es. Aquí vemos que, pues bueno, realmente el centro o el núcleo de la predicación, pues realmente es el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, aquí vemos el centro de todas las predicaciones de los apóstoles o de todo aquel que fue creyente, pues realmente el centro es y sigue siendo
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El punto número 8, este mensaje fue especialmente proclamado en Jerusalén, donde Jesús murió y fue sepultado poco tiempo después en el lugar de los hechos. Esto le llaman los eruditos como el factor Jerusalén. Era un lugar, fue exactamente en el lugar de los hechos. Es más fácil a lo mejor proclamar una mentira, por ejemplo, en este caso Pablo, que se hubiera ido a Tarso y que allá lo fuera a proclamar, ¿no? Pues realmente esto pasó en Jerusalén, inclusive aquí en lo que dice, hay una parte donde dice, y algunos todavía viven, como diciendo, si no me creen a mí, vayan y pregúntenle a aquellos que estuvieron y que vieron a Jesús y resucitó. ¿Sí? Entonces, este es un factor muy importante porque no daba tiempo a que esto fuera una leyenda. Dicen que para hacer una leyenda mínimo tienen que pasar 2 generaciones, pero para este tipo de textos nos hacen ver que no hubo tiempo como para añadir detalles, sino que realmente lo que estaban proclamando, pues realmente era lo que había pasado en ese tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido en ese lugar, había testigos que podían desmentir si realmente Cristo no había resucitado. Entonces, es muy padre este punto porque fundamenta ese hecho cosas porque pues, hay demasiados testigos, ¿no? El punto número 9 dice que como resultado de la predicación, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente, y yo diría que también prolíficamente, porque fue muy rápido, se multiplicó mucho lo que es la predicación, a diferencia, por ejemplo, de alguna otra religión, por ejemplo, como los islam, que amenazaban para que se convirtieran a su religión y si no los mataban, ¿no? A diferencia de esto, el evangelio se proclamó de una manera pacífica y se proclamó de una manera muy rápida, por lo cual, pues bueno, es otro de los fundamentos que nos ayuda a ver que realmente la resurrección de Cristo es real, ¿no? Bueno, seguimos con el punto número 10. El domingo se convirtió en el día oficial de adoración. En Hechos hay muchos textos donde habla, digo, no tuve chance ahorita de buscarlos, pero sí he visto que hay varios textos que habla de que los apóstoles se reunían en el primer día de la semana, ya que el primer día de la semana fue cuando resucitó Jesucristo. Y pues bueno, para el judío, pues sabemos que el sábado o el Shabbat era el día en que ellos adoraban a Dios y no hacían nada más que adorar al Señor. En este caso, este grupo de creyentes comenzó a adorar a Dios en domingo, ya que era lo que es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Digo, este es un punto en el cual todavía hay cierto debate, pero pues bueno, los historiadores son los que están avalando este tipo de hechos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con el siguiente punto, y este punto a mí me encanta porque Santiago, hermano de Jesús, quien había sido escéptico, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y es interesante porque pues realmente es el hermano en sangre de nuestro Señor Jesucristo, o el hermano carnal, digámoslo así. Y es interesante, o sea, que imagínate tú que uno de tus hermanos te dijera, es que yo soy Dios. ¿Qué pensarías? Creo que todos pensaríamos, pues está loco, ¿no? A final de cuentas. ¿Y qué creen? Su familia y sus conocidos consideraban a Jesús un loco, o sea,
Y esto a mí me confrontó bastante porque sí se me hizo algo bastante curioso. En Juan 7:5 dice, porque ninguno de sus hermanos creía en él. Esto incluye también a Jacobo, quien fue después, después de su resurrección, se apareció a Jacobo, como lo dijo Pablo en Primera de Corintios 15, se apareció a Jacobo y después de ahí tuvo su conversión, que realmente tuvo una genuina conversión y se convirtió en el líder en Jerusalén. Volvemos al punto de que en Jerusalén pues realmente había quien vivió los hechos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que mi hermano me convenciera que realmente él es Dios? Entonces, este punto es bastante impactante, cómo está esa conversión de Santiago. Inclusive, bueno, en alguno de los textos que tenía por aquí, habla de la muerte de Santiago, me parece que es Flavio Josefo o es Tácito, no recuerdo. Pero bueno, habla de cómo fue muerto Santiago por proclamar el evangelio. Entonces, es impactante. Y bueno, el último punto que tengo es el punto número 12, que unos años después, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, se convierte al cristianismo después de una experiencia que él mismo describe como una aparición de Jesús resucitado. Siendo perseguidor de la iglesia, siendo pues realmente, pues sí, es un testimonio contrario completamente. Él se convirtió y empieza a proclamar el evangelio, que realmente Jesús resucitó, y pues inclusive mucha gente no le creía. Vemos que él quería proclamar, y pues imagínense, es como si Hitler se convirtiera al judaísmo. Van a decir, caray, pues qué onda, ¿no? No, pásate, por favor. Van a decir, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó aquí con Hitler, ¿no? Que se convirtió de repente. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? En este caso es Pablo quien se convierte después de haber perseguido a la iglesia, después de haber presenciado la muerte del primer mártir, Esteban. Vemos cómo ahora él proclama, e inclusive trabaja muchísimo. Vemos mucho del trabajo, más de la mitad del Nuevo Testamento es escrita por Pablo, ¿no? Después de su conversión. Entonces, este testimonio es impactante, como Saulo de Tarso, después de ser perseguidor, ahora proclama el evangelio después de esta experiencia que él determinó como una aparición del Jesús resucitado. Entonces, son puntos muy importantes que nos ayudan a ver la veracidad de que realmente lo que estamos creyendo es real, ¿sí? Y poder testificar inclusive a los demás. Poder decir, pues realmente creo, porque hay un hecho histórico que avala que realmente Jesús resucitó de los muertos, que realmente lo que estoy creyendo tiene peso, porque si Cristo realmente resucitó, todo cambia, tiene autoridad en todo lo que Él dijo, y eso ya no determina si cristianos o no creyentes o no creyentes, determina el destino de todos. Porque de acuerdo a lo que él dice, pues hay una eternidad y también hay una condenación eterna, y que todo aquel que quiera acercarse, pues realmente solamente es por medio de Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También nos dice Efesios 2:8 y 9, dice que por gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, todo esto, si realmente la resurrección de Cristo es verdad, tiene autoridad
no solo entre creyentes, sino también entre todos todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía preparado el día de hoy. Disculpen que me puse un poco nervioso, la verdad es que es un tema que se me hace muy apasionante, pero también es mucha responsabilidad. Creo que es uno de los temas en lo personal más ambiciosos que he tenido. Espero poder haberlo compartido de una manera, una buena manera, que pueda haber sido el Espíritu Santo quien obre, porque pues realmente instrumentos útiles somos, instrumentos pues para Dios somos, y pues mi anhelo es que haya servido lo que les he compartido. Como les dije en un principio, en Hebreos 1:1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi anhelo es que con estos argumentos o estos textos avalados por historicidad, pues podamos tener una seguridad que realmente lo que estamos creyendo, pues realmente tiene fundamento histórico, y aparte el fundamento de lo que es espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces les agradezco su atención. Gracias, gracias Jesús. Platicaba hace tiempo con una persona que me decía, es que Jesús no existió, ¿no? Ese era su argumento. Y yo le decía, oye, ¿quién dio el grito de la independencia en México? Ah, pues Miguel Hidalgo. Y yo le preguntaba, ¿y cómo sabes que lo dio Miguel Hidalgo? ¿Lo conociste? Le pregunté. Y me dijo, no, bueno, pero pues se sabe históricamente la existencia de Miguel Hidalgo. Entonces yo le dije, Jesús no solo es Dios, ese es un tema de fe, ¿no? Pero hay registros históricos de que Jesús sí existió. Y me dijo, ¿hay registros históricos? Le dije, efectivamente. Algunos nos comentó Jesús en este momento, en esta enseñanza. Aquí lo importante es que tú y yo entendamos que la fe no solo es que tú y yo creamos en el Señor Jesucristo, sino que tengamos el entendimiento de que hay un Jesús histórico, que Jesús existió, que hay registros por ejemplo, del arca de Noé, hay registros de las tablas de Moisés, hay registros de tantas cosas que sucedieron. Entonces, no solo es la evidencia histórica, sino que sustenta esa evidencia histórica, la fe que tú y yo tenemos. Y es importante leer, hay un libro muy bueno que Jesús comentó, se llama Evidencia que exige un veredicto, del doctor Josh McDowell. De hecho, yo lo tengo aquí en mi iglesia, exactamente. Yo tengo una edición un poquito más viejita, pero es pasta suave. Esa está muy buena porque es pasta dura. Si alguien en algún momento quiere tener acceso a ese libro o a algunos otros, adelante. Precisamente es que tú y yo entendamos, y por eso el tema de la enseñanza, es que nuestra fe se puede razonar, ¿sí? O sea, podemos creer en un Jesús histórico, hay evidencia de su existencia. Y quería ponerles rápidamente una tablita, a ver, déjenme ver si... Siempre he tenido broncas para compartir, pero... fondos y efectos, aquí... Comportar pantalla, sí, aquí está. Compartir, pantalla completa, ventana... A ver, vamos a ver si aquí se deja compartir también todas las salidas de audio. Ok, a ver. ¿Por qué no me dice que sí? A ver. ¿Proyectando? ¿O no se ve? Sí. ¿Se ve una gráfica? Sí. Ah, perfecto. Ok. Entonces, esta es una tabla que está en ese libro y dice, Jesús aseveró ser Dios. Entonces, hay de dos sopas, ¿no? No se ve la gráfica. ¿No se ve la gráfica? No. Ah, yo por eso preguntaba, a ver, espérenme. Siempre tiene una lata para compartir pantalla en Google Meet que da miedo. Pero evitar mostrar mi pantalla a todos modos, a ver. A ver, me dicen si se ve. ¿No? Sí, no, nada más díganme. ¿Se ve lo que proyecto? Sí, se ve como una página.
Ajá, ¿se ve una gráfica? ¿Sí o Se no? ven No, nada ya más no los se ve cuadros nada, ya se borró, de las imágenes de... Ok. ya no Bueno, se ve nada. ya no se ve nada. A ver, permítanme nada más. Vamos a hacer un último intento. Lo intento poner en PowerPoint, porque es una imagen que es importante que tú y yo entendamos. Denme 15 segundos. Ahí está. Presentación en Ay, blanco. no, ya A no. ver. Mm, David, quiero aprovechar Dime. para recomendarles, precisamente les iba a hacer la recomendación de este libro, Ujú. Nueva evidencia que exige un veredicto, y asimismo una película de Josh McDowell que se llama ¿Qué Ujú. dice Josh? Ok, Igual por esa ahí no te la la tengo. paso, Ujú. por ahí te la paso para que ahí sí tienen chance de verla. Está muy buena, Digo, es un pequeño cortometraje, pero está muy, muy padre. Ok, tengo dos de él, pero no tengo esa que comentas. Y la otra, la de El caso de Cristo. Pues Ok. realmente también ahí es otra evidencia, bueno, lo que es de la historia de Lee Strobel, que fue un periodista ateo que se dio la tarea de encontrar evidencia para refutar el cristianismo y terminó convirtiéndose al cristianismo, más que nada Wow. por la evidencia. Está muy buena, ¿eh? Ok, excelente. Sí, si me la haces llegar, te agradeceré. Sí, A sí, sí. ver, ya voy a dejar aquí una disculpa, pero yo creo que sí se va a poder. ¿Ya se ve? Perfecto. Sí, ahora sí, ¿no? Esta es Sí, una ahora pequeña sí. tabla que viene en ese libro y dice, Jesús aseveró ser Dios. ¿Sí? Tú y yo sabemos que Jesús dijo que era Dios. Entonces hay de dos sopas. O lo que él dijo es falso o es cierto. Vámonos al lado izquierdo. Si lo que Jesús dijo era falso, hay de dos sopas. Él sabía que lo que estaba diciendo era falso, o bien, él no sabía que lo que estaba diciendo era falso. Si él sabía que no era Dios, es decir, que representó una comedia, fue un mentiroso, fue un hipócrita, fue un demonio, fue un necio, porque murió por ello. ¿Sí? Ok, él no sabía que sus aseveraciones eran falsas, es decir, él estaba completamente convencido de que era Dios, pero eso no era real. Es decir, estaba sinceramente engañado, estaba loco, ¿sí? Porque él decía ser Dios, es como si ahorita una persona allá fuera de tu calle empieza a decir que es Dios, pues, está loco, ¿no? Ahora bien, vámonos al otro lado. Lo que Jesús dijo es cierto, efectivamente Jesús es Dios, quiere decir que Él es Señor. Y aquí hay dos alternativas, o hay de dos sopas. Tú puedes aceptarle o tú puedes rechazarle. Entonces, lo que hace George McDowell en ese libro es que se va a un tema muy lógico, ¿sí? De que tú y yo aprendamos a entender nuestra fe. Pero bueno, ya nos extendimos un poquito. Muchas gracias, Jesús, por este tema. Como bien dices, es un tema complejo, pero que al mismo tiempo a todos nos debe de instar a investigar, a conocer, ¿no? Y no solo sentarnos los domingos y ser receptivos de una buena enseñanza, sino se vale que tú y yo investiguemos. Ahora, hay mucha investigación que ya se ha hecho. Tú puedes leer también a otras personas, pero aquí lo importante es que tú tengas la evidencia histórica y científica incluso que fortalezca tu fe. Vamos a cerrar orando. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres el Dios que nos habla, tú eres el Dios, Señor, al cual queremos conocer, Señor, y no solo por decidir creer, sino también el entendimiento que tú nos has dado a cada uno de nosotros para poder decidir creer en base a evidencia histórica y evidencia científica. Gracias por este tiempo, bendigo a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, Buenas Muchas noches. gracias, familia. Dios Hasta les bendiga. luego. Bendiciones. Igualmente.